sea, una persona buena, inducida por alguien malévolo o influenciada por alguien malévolo, puede asesinar y participar en este tipo de atrocidades. Sí, y tenemos un caso muy importante y muy interesante desde este punto de vista en España. Yo creo que conoces a Maje, Sí. esta asesina tildada ya como viuda negra. De Patrais. Correcto, la viuda negra de Patrais, exacto. Pues ella convence a una persona buenísima, casada, con hijos, que es Salva, para que finalmente le induce, le convence con unos argumentos como que estoy siendo víctima de violencia de género, como que tengo mucho miedo. Por supuesto, utiliza un arma que solo tenemos las mujeres. Me vas a disculpar, Alex, que es esa manera de seducir, es decir, es utilizar la sexualidad a nuestro propio favor y con una serie de elementos, una serie de pautas, una serie de mensajes y sobre todo haciendo que Salva se enamore de ella, lo convence para que mate a su marido, de modo que sí. Una buena persona puede terminar convirtiéndose en un asesino cuando se enamora hasta el punto de que no quiere perder esa relación. Pero y eso cuando estuvo aquí Manu Marlaska hablamos de este tema y generó mucho desconcierto en la audiencia e incluso un poco de indignación porque Manu se refería a este hombre, ¿cómo se llamaba? Este buen hombre. Salva. Este buen hombre. A Salva precisamente se refería a él como un pobre diablo que había actuado, pues eso, influenciado o dirigido por esta viuda negra. Claro, es que lo que las personas que nos van a escuchar no comprenden es que para entender todo esto hay que leerse el sumario, hay que saber qué mensajes le enviaba, hay que saber dónde quedaba con él, hay que saber que muchas veces en el hospital se citaba con él para tener una relación sexual rapidísima. Es decir, hay que entender todo el contexto. Si no entendemos todos los elementos que han formado parte del crimen y no entendemos cómo llega a seducir a esta persona, nos falta información. Es decir, cuando hablamos de inducción al crimen, tenemos que conocer todos los elementos. Entonces, Manu Marlaska, al referirse a él como pobre diablo, a pesar de que es un asesino, se está refiriendo a que es una persona que fue manipulada por una mujer hasta el punto de cometer un crimen, el crimen que ella no quiso cometer, utilizó a un tercero para cometer el crimen y deshacerse de su marido. A eso creo que es a lo que se refiere Manu Marlaska al hablar de pobre diablo. Por supuesto, estamos ante un asesino y además un asesino confeso que ha matado, pero no olvidemos cuál fue la motivación por la que mató Salva, que es lo que yo hablo en mi último libro. No olvidemos nunca las motivaciones que llevan a las personas a cometer un crimen. Decía Manu que en el juicio hubo un desfile de los amantes de Maje y eran todos pues, hombres atléticos, guapos, fuertes, altos, y después estaba Salva, que era todo lo contrario. Pero fue al que manipuló hasta el punto de convencerlo para matar a su marido. Es decir, es cierto que Maje tenía distintos amantes y sí que es cierto que tenía un estereotipo muy concreto de hombre que le gustaba. Pero necesitaba a alguien a quien poder convencer, alguien que fuera más vulnerable, alguien que con su capacidad de seducción, su capacidad de manipulación, le dijera al final, voy a hacerlo. No, y que probablemente si ese es el estereotipo, si el estereotipo es prácticamente el extremo opuesto de Salva, todo parece indicar que Salva desde el principio se concibió como una herramienta pura y dura. Salva fue un instrumento, correcto. Salva fue el instrumento que Maje utilizó para acabar con la vida de su esposo. Exacto. Manu hizo un podcast sobre la viuda de Patrais, Operación Viuda Negra se llama, en la plataforma Sonora, un podcast muy interesante. Y cuando lo escuchaba, en ese podcast se presentan audios reales que Maje le manda a las amigas, le manda incluso a la madre, donde se reía, pues mismo de los atributos o las capacidades sexuales del que era su marido. Uh-huh. Y habla de sus amantes. Y la frialdad con la que lo hace es absolutamente estremecedora. Claro, aquí estamos viendo una cosificación y una falta de empatía brutal por parte de Maje respecto a las personas de su entorno y personas que sí que la querían. Es decir, su marido estaba completamente enamorado de ella. Es más, le perdonó más de una vez sus infidelidades.
Entonces, bueno, la forma que tiene de actuar de Maje es, digamos, vivir de una forma muy desinhibida, esta forma de vivir en la que tú lo que quieres es disfrutar, es vivir, explotar la vida al máximo y sobre todo explotar el placer. Maje es una persona hedonista desde el punto de vista de que, bueno, tenía diferentes amantes, le gustaba mucho salir de fiesta y cuando se casa ve que todo esto ha terminado. Entonces se plantea, esto está en mi cabeza, no estoy en la cabeza de Maje, esto está en la mía, se plantea, ahora tengo que renunciar a todo esto porque me tengo que dedicar a un solo hombre. Entonces aquí puede que en su foro interno dijera, yo estoy dispuesta a renunciar a todo esto para vivir esta vida respetable de mujer casada, dedicarme a cuidar a una persona, a vivir con él. Bueno, enseguida se dio cuenta de que no. Desde el punto de vista de la psicología, alguien que puede llegar a esos extremos simplemente porque, pues eso, la persona le molesta para llevar la vida que le gustaría, ¿se trataría de un psicópata? O sea, es decir, podríamos decir que Maje, a tenor de cómo actuó, evidentemente es una persona carente de empatía o con los circuitos de la empatía atrofiados. Exacto. De Maje podemos decir que es mentirosa, manipuladora, seductora, y cuando hablo de seductora no solo hablo de seductora a nivel sexual, sino a nivel emocional, con falta de empatía, cosificadora e instrumentalizadora. Es decir, tiene rasgos de psicopatía. Has dicho algo muy interesante y no me quiero olvidar de un caso que a mí me afectó bastante cuando has hablado de que alguien te estorba para eliminarlo. Tenemos el caso de Ana Julia Quezada. También una persona que se repiten casi todas las características que te acabo de comentar. Aparte de que hay una más, esa manipulación mediática de intentar mostrar un dolor que era fingido. Entonces estamos ante personas con rasgos de psicopatía dentro de este trastorno antisocial de la personalidad. No olvidemos que es un trastorno de personalidad, no un trastorno mental, pero que sí tienen rasgos de psicopatía que muestran en sus conductas, porque al psicópata no le vas a conocer por cómo habla, al psicópata le vas a conocer por cómo actúa. Claro, y en el caso de Maje no llegamos, creo, a poder ver tanto de su comportamiento y de su actitud. En el de Ana Julia la veíamos llorando ante las cámaras, abrazada a su marido, rogando que por favor el niño volviese. Aquí la frialdad yo creo que es aún mayor que la de Maje. Es decir, Maje en última instancia lo que hace es utilizar a uno de sus amantes, a que ella considera que finalmente va a poder convencer para cometer un crimen por ella. Es decir, Salva mató por amor. ¿Vale? Yo hablo de un caso en el libro de matar por amor. Es una motivación como otra cualquiera, como hay muchas más. Pero Ana Julia fue más allá. Ana Julia hablamos de perversidad. Y hablamos de perversidad ¿por qué? Porque yo me he leído varias veces la sentencia y la juez y la fiscal insisten en algo muy interesante y es en aumentar ese dolor de modo intencionado, llamando y buscando a Gabriel a través de los medios de comunicación, siendo consciente y sabiendo que Gabriel está muerto. Ahí hablamos de perversidad. E incluso cuando iba conduciendo con el cadáver en el maletero, insultando al niño. Iba insultando, es decir, Exacto. Había un sadismo implícito. Exacto. Y ningún arrepentimiento, En ni absoluto. siquiera casi temor. Por eso cuando hablamos de la psicopatía tenemos que ser muy conscientes de que una persona no es que sea psicópata o no, sino que hablamos de grados diferentes de psicopatía, hablamos de diferentes rasgos de psicopatía que afectan a diferentes niveles y a diferentes formas de ser del individuo. Para mí, Ana Julia Quezada evidentemente es más perversa, tiene más rasgos de psicopatía que Maje, porque ella, además de matar a un inocente porque le estorbaba, tenía incluso celos de este niño, fue capaz de decir que actuó en legítima defensa. Es decir, una persona como Ana Julia utilizó un concepto que aparece en nuestro Código Penal para eximir la responsabilidad o disminuir la responsabilidad criminal, intentando utilizar a un menor para excusarse o justificarse ante la sociedad y ante la justicia. Un detalle del caso de Ana Julia que se me ha quedado grabado porque es tremendo cómo consiguieron hacerlo, es que la familia sabía que había serias sospechas de que Ana Julia fuese la autora del crimen y que supiese cuál era el paradero del niño, pero tenían que fingir su familia y su entorno más cercano que no sabían nada.
Eso tiene que ser terrible. Yo soy madre y yo me pongo en esta tesitura, en la tesitura de una madre que no encuentra a su hijo y además un hijo tan pequeño. Y yo realmente no sé cómo hubiera vivido esa situación. Yo soy una persona, cuando me dicen, ¿qué harías si? No puedo decir qué haría si. Porque el ser humano es totalmente impredecible. Creemos que podríamos actuar de una determinada forma y no. Yo imagino, y vuelvo a decir, imagino, es mi cabeza, es mi opinión, que ante la posibilidad de poder encontrar a tu hijo, sigues las pautas que te dicen los investigadores. Yo lo que quiero es encontrar a Gabriel, yo lo que quiero es encontrar a mi hijo, de modo que voy a seguir las recomendaciones y las pautas que los investigadores me están dando.